Buenas. Vamos a efectuar un resumen de la sesión anterior que vimos el viernes, con el objeto de ver algunos elementos de la materia que desarrollamos en su oportunidad. En primera instancia, vamos a entender que el riesgo no se da en forma aislada, sino que el riesgo tiene que darse dentro de un contexto estratégico, contexto tecnológico, un contexto organizacional, un contexto financiero, etc. O sea, el riesgo tiene que estar inmerso dentro de un contexto para poderlo gestionar. También vamos a entender que cuando hablamos de riesgo, lo primero que se nos viene a la mente es algo siniestro, algo malo. Esto obedeció a que en materia de riesgos, los que desarrollaron este concepto fueron los seguros, los aseguradores. Los seguros eran los que hablaban del concepto de riesgo y de protección de un siniestro. Por eso es que generalmente cuando uno habla de riesgos, lo primero es que se le viene a la mente es como algo malo, algo que hay que protegerse, algún siniestro. Pero en realidad, el concepto de riesgo más ampliado empezó a surgir a partir del 2008 con las crisis financieras, donde se empezó a trabajar el concepto de los riesgos financieros que pretendían en primera instancia proteger al inversionista. Todas esas crisis financieras se empezaron a gestar precisamente para proteger al inversionista. Posteriormente se ha venido ampliando ese concepto de riesgos y así, por ejemplo, en Costa Rica tenemos el riesgo en materia de seguros, el que lo administra la SUGESE, el riesgo financiero, que es la SUGEF, el riesgo en telecomunicaciones, ¿verdad? Que es la SUTEL, y el riesgo en pensiones, que es la SUPEN. Son las superintendencias que regulan estos conceptos de riesgo. Pero el riesgo se ha venido ampliando en estos contextos y las empresas cada vez han adquirido un mayor manejo y conciencia sobre los conceptos del riesgo, ya que el riesgo tiene una relación directa con lo que es el valor de la empresa, porque ustedes han oído hablar que a mayor riesgo, mayor rendimiento exigido. Entonces, si las empresas gestionan un adecuado riesgo, el rendimiento exigido por sus accionistas y acreedores va a ser menor. Al tener un menor rendimiento exigido y mantener los niveles de utilidades, entonces el rendimiento por unidad de riesgo va a ser cada vez mayor, que se va a ir ver reflejado en el precio de la acción y en el precio de la empresa. La planificación estratégica consiste en un plan ordenado, sistemático, que pretende lograr una mejora sostenida de la empresa. Cuando hablamos de planificación estratégica, estamos hablando de una mejora. Pasar de una situación actual a una situación donde esta nueva situación se entiende que es mejor que la que estamos. En esencia, es un ejercicio de sentido común, a través del cual entendemos los aspectos cruciales de una realidad presente mediante un diagnóstico. Y ahí vamos a tener distintos tipos de diagnóstico. El más común es el diagnóstico FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que evalúa es la empresa en dos entornos, entorno interno y entorno externo. Pero también está la matriz de Porter, que evalúa a la empresa en función del producto, ¿verdad? Si el producto está en desarrollo, en decadencia, ¿verdad? ¿Qué tipo en qué estado se encuentran los productos de la empresa para ver si hay que relanzarlos? También existe el modelo de Canvas, que analiza las distintas áreas para determinar la capacidad competitiva que tiene la empresa. Y hay otro que vamos a verlo ahora más tardito, es la matriz de McKinsey, ¿verdad? La matriz de McKinsey, que analiza las ventajas competitivas de la empresa y
ventaja competitiva que tiene el mercado en que se desenvuelve la empresa. En este sentido, la matriz el plan estratégico consiste donde yo estoy hoy en una situación, acá, la diagnostico con base en mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, del FODA, por ejemplo, y con base en este FODA hago la estrategia para llegar a alcanzar la visión hacia dónde quiero estar. El hecho de pasar de acá a acá, la estrategia va a depender de los recursos y el tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hoy aquí y queremos ir a Punta Arenas, bueno, ¿cuántos son nuestros recursos para ir a Punta Arenas? Si tenemos suficientes recursos, cogemos una avioneta. Si no, tenemos que ir en bus. Lógicamente que el tiempo para alcanzar el objetivo va a variar dependiendo de la cantidad de recursos. Por eso se habla que la planificación estratégica es un cierre de brechas, de cómo pasar del estadio actual al estadio pretendido. El diagnóstico FODA, que ya lo vimos, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, generalmente se hace con base en lluvias de ideas. El problema es que cuando se hace con base en lluvias de ideas, tiende a quedar muy subjetivo, ya que normalmente siempre nosotros creemos que los buenos somos nosotros y los malos son los del frente. Y hacemos las cosas buenas porque somos muy buenos y las cosas malas no nos salen, nos salen cosas malas porque los del frente nos están obstaculizando. Una forma de poderle dar datos duros al análisis FODA es hacer previo al FODA el PES o PESTEL, que es política, económico, legales, tecnológicos y sociales. Estos elementos de la empresa yo los analizo, los investigo y con base en los datos de estos elementos alimento el FODA, en qué estamos bien y en qué no estamos bien. Eso. Hoy en día le agregan lo que es la actividad ecológica o ambiental y legal, que también son aspectos importantes en la operación y funcionamiento de las empresas. Por eso es que se habla de PES, PESTAL o PESTEL, agregando los ecológicos y legales o ambientales y legales. Ahora bien, cuando hablamos de planificación estratégica, esa estrategia que estamos definiendo de cómo pasar a este estadio, al estadio de la visión, es una serie de objetivos consecutivos. O sea, yo voy estableciendo objetivos y metas. Bueno, el objetivo de la visión, las metas, lo que voy a ir haciendo cada año, ¿verdad? Y con base en eso, yo voy alcanzando lo pretendido. Por eso es que el plan operativo tiene que estar alineado con el plan estratégico y el plan operativo tiene que estar alineado con el presupuesto. Ahora bien, al buscar con los objetivos y metas anuales y lograr el objetivo estratégico, estos objetivos tienen que ser medibles y definidos en el tiempo. Porque en administración lo que no se mide no se puede administrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que los objetivos tienen que tener un estatus de medición y una definición temporal para saber si estamos alcanzando esos objetivos. Ahora, ¿cómo vamos a medir al alcanzar esos objetivos? A través de los indicadores. Y aquí sí, yo hago una diferenciación que algunos compañeros no la hacen, que yo defino el indicador, el qué es lo que yo quiero medir, y el índice es el cómo lo voy a medir, que son parámetros de medición. Entonces, si por ejemplo yo digo, yo quiero incrementar las ventas este año un 10%, entonces el indicador es el incremento de las ventas. El índice, el porcentaje de incremento en las ventas dividido entre este 10%. Y ese indicador tendría que tender a 1 para que sea aceptable. Puede ser que sea mayor de 1 o puede ser que sea menor de 1. Ahora, ¿cuánto menor a 1 va a ser lo que yo voy a aceptar? Eso sería el margen de tolerancia. Entonces, decir, bueno, está bien,
en vista de todas las situaciones, yo espero que este año pueda andar en un 70. Entonces ya de 70 en adelante es satisfactorio. Ya de 70 para abajo no es satisfactorio y tengo que tomar medidas correctivas. Lógicamente que este indicador yo lo voy a ir midiendo a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un indicador de los objetivos, de cuánto estoy alcanzando los objetivos, y el otro indicador es el gasto presupuestario. Por ejemplo, gastos entre presupuesto, que tiene que ser, ¿verdad?, menor o igual a 1. Si es mayor a 1, estoy siendo ineficiente. Si es igual a 1 o menos de 1, estoy siendo eficiente. Lo que pasa es que este indicador de eficiencia, yo sí tengo que medirlo porque el ser muy eficiente puede ser que esté atentando con los estándares de calidad. Entonces, normalmente este indicador tiene que estar alrededor de 1. Cuando yo hago proyectos, hay un factor del proyecto que se llama valor ganado. Este valor ganado es, si yo estoy alcanzando el objetivo de desarrollar el proyecto en el tiempo establecido y si estoy ejecutando el presupuesto de acuerdo con lo planificado. Si yo hago el proyecto en un menor tiempo, con un menor presupuesto, estoy ganando valor. Y eso es lo que me determina el valor ganado. La relación de la eficacia y la eficiencia en materia de proyectos. Por otra parte, los objetivos estratégicos vienen a solucionar problemas. ¿En qué estamos mal? Bueno, ahí hay un objetivo. ¿Qué queremos alcanzar? Ahí hay un objetivo. ¿Cuánto pretendemos crecer? Ahí hay un objetivo. Entonces, viene a solucionar algún problema específico de la organización, que puede ser interno o externo. Para cada uno de estos hay que establecer un plan de acción. ¿Qué voy a hacer para alcanzar este objetivo? Tengo que asignar responsables de quiénes son los que van a hacer estas cosas y los mecanismos de seguimiento y control. Por ejemplo, los informes y los indicadores, para ir viendo cuánto vamos alcanzando de estos objetivos. Pero este objetivo tiene que ser medible y definido en el tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de la otra mecanismo de diagnóstico, está la matriz de Porter, que es evaluar en qué situación está el producto, si está en creación, expansión o en madurez. Generalmente, cuando estamos nosotros en desarrollo, solo sale plata y no hay ventas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos generando pérdidas. Cuando ya el producto entra al mercado, generalmente entramos solos porque es un producto innovador. Entonces, se establece lo que se llama precios de descreme. O sea, entramos en precios relativamente altos porque no hay competencia. Cuando se empieza a dar el crecimiento, entonces resulta que el producto entran otros competidores, ¿verdad? Entran otros competidores, empiezan a pelear mercado, hay que ir bajando precios, entonces las utilidades empiezan a decrecer. Aquí hay una inflexión, aquí va hacia arriba y después vuelve otra vez hacia acá. La tasa de crecimiento va declinando. Cuando hay las empresas innovadoras, cuando se da esa declinación, que ya las utilidades empiezan a decrecer, generalmente abandonan el producto y se dedican a buscar un nuevo producto. Cuando ya el producto entra en madurez, porque ya hay muchos competidores y ya el producto está saturado, el mercado, entonces empieza la declinación de las ventas, porque ya somos muchos en el mercado. Empieza la declinación. O que el producto empieza a pasar de moda, también ese es otro factor. El boom empezó y después se va mitigando o hay otros productos sustitutos. Entonces, aquí se puede dar lo que es la etapa de relanzamiento. O sea, cómo yo vuelvo a relanzar el producto. Por ejemplo, el caso de la Gallito con los Milanes, ¿verdad? Los nacionales, y con las tapitas. Eso es un relanzamiento. O las botonetas hace mucho tiempo, los Teams posteriormente y hoy en día los M&M's, que es el mismo producto relanzado, e incluso le cambian de nombre, empaque, etcétera, pero es el mismo producto. El relanzamiento puede ser real o psicológico, ¿verdad?
Puede ser que un cambio de etiqueta, un cambio de logo, un cambio de, o no necesariamente un cambio de producto. Puede ser que le cambie presentaciones también para alcanzar un relanzamiento. En esta matriz de Porter también hay una clasificación de los productos dependiendo de su estado de madurez y su capacidad de crecimiento, que eran aquellos productos estrellas que tienen un alto potencial de crecimiento, los que no sabemos que puede tener un alto potencial de crecimiento, ¿no? Que son los productos incógnitos, ¿verdad? Están los que nos generan un flujo del efectivo, pero que ya no van a crecer, que son las vaquitas lecheras, nos genera plata, todos los días nos entra, poquito, pero nos entra. Una vaca se ordeña todos los días y hay que vender la leche todos los días, está echando un flujo de efectivo constante. Y los productos perros son los que ya pasaron de moda y ya no hay forma de impulsarlos. Y como decía un amigo, los perros hay que matarlos. Había un caso de una anécdota de un señor que le estábamos haciendo un trabajo en una cadena de panaderías y él producía biscotelas. Pero resulta que producía la biscotela, las ponía de exhibición en la mañana y en la noche las molía y las volvía a hacer para el día siguiente. Entonces le preguntamos que por qué estaba produciendo biscotelas y no se estaban vendiendo. La respuesta fue que él inició su negocio con las biscotelas y fue lo que lo hizo crecer, que él le guardaba lealtad a las biscotelas. Pero el problema es que ya las biscotelas salieron del mercado. Entonces ya era ilógico seguir produciendo biscotelas porque lo único que estaba haciendo era agregando costos. El otro es el modelo de diagnóstico mediante la matriz de Porter. En este se determina a dar respuesta a las dos preguntas que habíamos, ¿verdad? Que sea en toda planificación estratégica. ¿Cuál es la posición competitiva actual de mi producto en el mercado y dónde quiero estar en un futuro? Entonces, se valora una serie de factores. Cada factor va a hacerle una ponderación de 1 a 3, si es muy bueno o si es muy malo. Entonces, lo primero que vamos a diagnosticar es el atractivo del mercado. ¿Cómo es el mercado? Si el mercado es muy bueno, mucho potencial, o el mercado ya es un mercado maduro de poco potencial de crecimiento. Entonces, lo primero vamos a ir evaluando y le vamos a ir asignando esta clasificación de 1 a 3 a cada una de estas preguntas. Tamaño del mercado, crecimiento del mercado en porcentaje anual, amplitud del mercado en cuanto a segmentos, políticas de precios en cuanto a estabilidad del mismo, estructura de las competencias, importancia de la tecnología y barreras de entrada. Entonces, aquí vamos viendo para cómo va a afectar el mercado y la posición competitiva que tiene la empresa. Entonces, hacemos estas preguntas, le damos una puntuación de 1 a 3, sacamos el promedio para obtener el valor que representa el factor de mercado. Por otra parte, perdón, vamos a evaluar la empresa propiamente. Entonces, la cuota de mercado que tiene la empresa, o sea, si es empresa líder o es una empresa marginal, crecimiento de las ventas de la empresa, rentabilidad de la empresa, margen por unidad, que es el margen de contribución, conocimos cuando vimos el punto de equilibrio, posición tecnológica que tiene la empresa, imagen que tienen los clientes de la empresa, puntos de venta que tenga la empresa, ¿verdad? Y, perdón, igual estos factores le damos una puntuación de 1 a 3, los sumamos, sacamos el promedio. Y después ubicamos los valores en esta matriz, ¿verdad? Las posiciones 1, 2 y 3 son las más ventajosas, porque tenemos un alto atractivo del mercado y un buen posicionamiento de la empresa. Las 5, perdón, las 5, 4, 5 y 6, perdón, es más o menos, estamos más o menos, ya sea con el mercado y estamos más o menos, ya sea, perdón, con la empresa. Las que sí son posiciones de riesgo son las 7, 8 y 9, donde ahí ni el mercado ni la empresa tiene ventajas significativas. Y aquí viene la estrategia, ¿verdad? Si estamos en la posición privilegiada, estamos en la 3-3, es invertir.
Mejorar posición, ¿verdad? O sea, ya aquí el problema es que es la empresa que está más o menos, pero el mercado no tiene mucho potencial. Entonces, mejorar posición para alcanzar acá. O si es el que está más o menos en el mercado, es invertir en segmentos más atractivos para mantener posicionamiento. Entonces, aquí vamos a ver la parte del mercado y aquí vamos a ver la posición de la empresa. Aquí es, la empresa está muy mal, pero el mercado tiene una alta capacidad de crecimiento. Entonces, buscar nichos de adquisiciones para mejorar, o sea, adquisiciones o fusiones para mejorar con empresas que estén bien, mejor que nosotros, pues nosotros estamos mal en el mercado. Aquí estamos más o menos nosotros y más o menos en el mercado. Entonces, invertir en segmentos con mayor capacidad de crecimiento para que nos deje flujo de efectivo para ir buscando después mejoras en la empresa. Aquí el mercado no crece, pero estamos muy bien, somos líderes en un mercado que ya está maduro. Entonces, obtener el máximo flujo de caja para invertir para mantener posición y no aumentar la capacidad, porque ya no va a crecer. Quédese ahí, quédese en la rama, pero ya no va a crecer. Entonces, quédese ahí, mantenga su posición competitiva. Ahora, aquí esta es la más mala, ¿verdad? Estamos mal nosotros y el mercado está mal. Ahí es buscar abandono. Búsquese otro sector, búsquese otro nicho. Aquí el mercado más o menos, pues nosotros estamos muy mal. Entonces, buscar nichos y estudiar el abandono, ¿verdad? Si no podemos mejorar la empresa, empiece a buscar el abandono. Y aquí el mercado ya no crece y estamos más o menos. Entonces, aquí es abandonar segmentos de menor crecimiento y no invertir. ¿Por qué? Porque ya el mercado no va a crecer. Esto nos da estrategias generalizadas de acuerdo con cada uno, ¿verdad? Entonces, la zona 1, 2 y 3 corresponde a posicionamientos que conviene crecer, por lo que será necesario invertir. Son las zonas de menor riesgo para la empresa. Aquí es un riesgo moderado, zonas 4, 5 y 6. La recomendación más adecuada es mantener dicha posición competitiva. Y las que son ya de riesgo alto son las zonas 7, 8 y 9 que prácticamente obligan a cosechar, ¿verdad? Pues vaya cerrando actividades y desinvertir, vaya buscándose otro segmento. Aquí estamos otra vez con lo que es la definición de objetivos y metas, que esto ya lo habíamos visto. Y básicamente para esta próxima sesión vamos a entrar más a analizar los conceptos de riesgos. Vamos a entrar aquí a analizar los conceptos de riesgos para la próxima sesión.